Mientras el sol se extinguía detrás de las crestas de la cordillera, bañaba las cumbres afiladas en un mar de naranja ardiente y violeta oscuro. Allá abajo en el cañón, donde el río Culebra se enroscaba como una serpiente dormida, la luz apenas lograba perforar el denso manto de ceibas y helechos. Este era un lugar de verdes profundos y sombras aún más densas, un mundo que zumbaba de vida, pero solo si sabías cómo escuchar. Mateo Vargas sabía. A sus 67 años, sus manos eran nudosas como raíces antiguas, y su rostro era un mapa de surcos tallados por el sol y la preocupación. Había vivido en esta pequeña cabaña de madera toda su vida, un terco elemento en contra del lento y demoledor paso del tiempo. El río había sido su sustento, su compañero, su adversario. Conocía sus humores, desde el suave murmullo en el verano hasta la furia rugiente de una crecida en época de lluvias. Pero esta noche algo era diferente. El habitual coro nocturno de chicharras y ranas no había comenzado su concierto. El aire estaba quieto, pesado, como si contuviera el aliento. Chico, el perro mestizo y flacucho de Mateo, estaba echado sobre los tablones gastados del porche. Su pelaje tenía el color del óxido y el lodo, y sus orejas mantenían un doblez perpetuo y curioso. Era, a todas luces, un perro común, pero su lealtad era tan fija como la Cruz del Sur. Sin embargo, esta noche no estaba tranquilo. Levantó la cabeza de entre sus patas, su nariz negra olfateando el aire con un gemido bajo, casi inaudible. Su mirada estaba clavada en la densa línea de la selva donde la orilla del río desaparecía en la penumbra. Mateo terminó de limpiar el último pescado del día con movimientos ensayados y eficientes. Le echó un vistazo a Chico. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró, su voz un retumbo grave. «¿Hueles un coatí que se puso valiente?». Chico no respondió con su meneo de cola habitual. En cambio, se puso de pie en silencio, el pelo de su lomo erizándose levemente. Dio un paso vacilante hacia el borde del porche, su cuerpo una tensa línea de alerta apuntando directamente hacia el agua negra y silenciosa. Un silencio profundo se había asentado sobre la propiedad. No era la calma pacífica de un atardecer en el campo. Era un silencio pesado, expectante, de ese tipo que precede al relámpago. Mateo sintió un hormigueo en la nuca, un instinto primario que no había sentido en años. Se secó las manos en sus pantalones de lona y se acercó a la baranda del porche, sus ojos recorriendo el paisaje familiar. La cabaña era una pequeña fortaleza de soledad, una simple estructura de un solo ambiente, una leñera bien surtida para las noches frías y un pequeño gallinero cercado donde sus 4 gallinas ahora cacareaban nerviosas. Más allá del frágil cerco de alambre que marcaba el límite de su terreno, comenzaba la selva ancestral. Era una pared de verde y negro impenetrable. Y esa noche, Mateo sintió que algo lo observaba desde detrás de esa pared. Trató de ignorarlo. Nervios de un hombre viejo, quizá. Vivir solo tanto tiempo podía volver a cualquiera un poco paranoico. «Seguro es solo un venado que bajó del cerro», dijo en voz alta, más para convencerse a sí mismo que al perro. Pero mientras hablaba, Chico bajó la cabeza y soltó un gruñido bajo y gutural que pareció vibrar en la madera misma del porche. Era un sonido que Mateo jamás le había escuchado. No era un sonido de advertencia, era un sonido de pavor. Mateo retrocedió hacia el interior y aseguró la puerta con el cerrojo. El familiar chasquido metálico no hizo mucho para calmar el frío repentino que se le había instalado hasta los huesos. La sombra había llegado al río Culebra. La profunda oscuridad de la noche era como un manto sofocante. Mateo yacía en su catre, con los ojos abiertos de par en par, contemplando las grietas familiares en el techo. El sueño era una tierra lejana a la que no podía llegar.
Cada crujido de la vieja cabaña, cada susurro de las hojas afuera, sonaba amplificado y siniestro. Chico era una estatua silenciosa al pie de la puerta, sin moverse, casi sin respirar, un centinela en su puesto. Cerca de las 2 de la mañana, un sonido quebró la quietud. No fue fuerte, pero fue violento. El agudo crujido de madera astillándose, seguido de un pánico frenético y graznante proveniente del gallinero. De inmediato, Chico se puso de pie, una ráfaga de ladridos agudos y furiosos brotando de su pecho. El corazón de Mateo golpeaba contra sus costillas. Agarró la vieja escopeta que guardaba apoyada contra la pared, sus manos sorprendentemente firmes. Buscó a tientas la linterna de alta potencia sobre la mesita de noche, su haz de luz cortando un sendero nervioso a través del aire polvoriento de la cabaña. «Calma, muchacho», susurró, su mano sobre el lomo tembloroso de Chico. Los ladridos del perro se calmaron hasta convertirse en un gruñido bajo y continuo, una promesa de violencia dirigida al intruso invisible. Mateo quitó el cerrojo y salió con cautela al porche, el haz de la linterna danzando frente a él. El aire estaba cargado con un nuevo olor. Era un hedor pesado, almizclado, un olor primal a fiera salvaje y a poder puro que dominaba el aroma familiar del pino y la tierra húmeda. Paseó la luz por el patio, deteniéndose en el gallinero. La malla de alambre de un lado estaba desgarrada, arrancada del marco de madera con una facilidad despreciativa. 2 de sus 4 gallinas ya no estaban. No había plumas, ni sangre, solo un agujero abierto y el silencio aterrorizado de las que quedaban. El haz de luz rastreó la tierra húmeda cerca del gallinero. Allí, impresa profundamente en el lodo, había una huella. Era enorme, redonda, del tamaño de un plato grande, con las marcas inconfundibles de las almohadillas de un felino. La señal era inconfundible. Un jaguar. Él había escuchado las historias de su abuelo, leyendas sobre los espíritus del río, grandes jaguares manchados que recorrían estas selvas hacía generaciones. Muchos los consideraban desaparecidos, fantasmas de una época más salvaje, pero la huella era fresca, innegable. Mientras la contemplaba, una fría revelación lo inundó. La criatura no se había llevado las gallinas solo por hambre. Había sido una prueba, un sondeo de sus defensas. Todavía estaba ahí afuera. Levantó el haz de la linterna, barriendo lenta y metódicamente la oscura línea de la selva al borde de su propiedad. Buscó en la negrura impenetrable entre los árboles, conteniendo la respiración, y entonces los vio. Por apenas una fracción de segundo, el haz capturó 2 puntos de luz, bajos, que brillaban con un fuego frío, amarillo verdoso. Le devolvieron la mirada desde la oscuridad, sin parpadear, inteligentes. Luego, tan rápido como aparecieron, se desvanecieron. Mateo retrocedió lentamente, arrastrando a un pasmado Chico con él hacia la cabaña. Cerró el cerrojo de un golpe, su mente corriendo a toda velocidad. Este no era un depredador cualquiera. Lo estaba observando, cazándolo. La vigilia había comenzado, y Mateo supo, con la certeza de un hombre que comprende las leyes implacables de la selva, que ya no era el dueño de ese pequeño pedazo de tierra. Era la presa. El sol salió, pero no trajo calor ni consuelo. La luz del día se sentía débil, una tregua temporal en una guerra que había sido declarada bajo el manto de la oscuridad. Lo primero que hizo Mateo fue inspeccionar el exterior de la cabaña. Las encontró de inmediato. Largas y profundas garras marcadas en la gruesa madera de la puerta de la cocina. Astillas arrancadas como por la navaja de un gigante. El jaguar había subido a su porche. Había probado la fuerza de su hogar mientras él y Chico montaban guardia adentro. Un pensamiento escalofriante se abrió paso en su mente. Este no era un animal movido puramente por el hambre. Un depredador hambriento habría sido más desordenado, más directo.
Esto se sentía distinto, calculado, territorial. Él era un intruso en su dominio y estaba aquí para reclamar su territorio. La sensación de ser un prisionero en su propia casa se hizo sólida. El río, su amigo de toda la vida, ahora parecía un foso, atrapándolo en una isla con un monstruo. La selva, su santuario, se había convertido en una jaula. Pasó el día en un febril torbellino de actividad, un hombre preparándose para un asedio. Arrastró su pesado mesón de trabajo frente a la puerta principal, clavó gruesos tablones sobre la pequeña ventana de la cocina, sacrificando la luz por un poco más de seguridad. Cada sonido del exterior, una rama que caía, el grito de un ave, lo hacía saltar. Chico lo seguía a cada paso, una silenciosa extensión peluda de la propia ansiedad de Mateo. El perro se negaba a salir para hacer sus necesidades, lloriqueando en la puerta y retrocediendo hacia el centro del cuarto. Cuando el atardecer empezó a caer de nuevo, un nuevo y pesado pavor llenó la cabaña. La primera noche había sido un shock. Esta segunda noche era una entrada consciente a un terror conocido. Mateo se sentó en su sillón gastado, con la escopeta sobre sus piernas, la mirada fija en la ventana tapiada. No se molestó en prender una lámpara. La oscuridad se sentía más segura, un manto tras el cual esconderse. Y entonces apareció. No como un par de ojos brillantes, sino como una silueta completa saliendo de la línea de la selva hacia el claro iluminado por la luna. Se movía con una gracia líquida que era a la vez hermosa y aterradora. Un cuerpo largo y musculoso, una cabeza maciza, un pelaje de oro bruñido cubierto por un patrón de rosetas negras. Era más grande que cualquier jaguar que hubiera visto en fotos. Un verdadero fantasma del río. No se apresuró, no se escabulló. Caminó hacia el centro de su patio y se detuvo, girando su gran cabeza para mirar directamente a la cabaña. Chico, viendo a la criatura a través de una rendija del marco de la puerta, estalló en una sinfonía frenética y desesperada de ladridos. Se lanzó contra la puerta intentando salir para enfrentar el desafío. Mateo agarró una paila de hierro del fogón y comenzó a golpearla contra la chimenea de piedra, el estruendo un grito desesperado y metálico en la noche. «¡Lárgate de aquí! ¡Fuera!», gritó con la voz quebrada. El jaguar permaneció absolutamente impasible. Observó la cabaña, escuchó el ruido, y luego, con una aterradora muestra de poder casual, se echó sobre la hierba. Puso las patas debajo de su pecho, su cola dando un latigazo lento y perezoso. No se iría a ninguna parte. Estaba esperando, observando. Su paciencia era un arma, una herramienta psicológica diseñada para quebrarlo. El mensaje era claro: «Esta es mi tierra. Tú estás aquí porque yo lo permito, y yo decidiré cuándo termina esto». La sangre de Mateo se heló. El asedio había entrado en una nueva y tortuosa fase. Esta era una batalla de voluntades y sentía que la suya comenzaba a desmoronarse. El punto muerto se mantuvo por horas, que se sintieron como vidas enteras. El jaguar yacía en el patio, una estatua dorada de fatalidad inminente, mientras adentro, Mateo y Chico eran prisioneros de una tensión sofocante. Cada pocos minutos, Chico soltaba una andanada de ladridos, su cuerpo temblando con una mezcla de furia y miedo. Mateo estaba sentado e inmóvil, la escopeta volviéndose más pesada en su regazo, sus músculos gritando por la tensión de su postura rígida. En algún momento después de la medianoche, el jaguar se levantó. No se estiró ni bostezó. Se puso de pie con un propósito repentino y deliberado. El corazón de Mateo le saltó a la garganta. Es ahora. Pero en lugar de embestir la puerta, la gran fiera comenzó a rodear la cabaña. Se movía con una confianza silenciosa y fluida, un depredador mapeando cada ángulo del encierro de su presa.
Mateo corría de una ventana a otra, tratando de mantenerlo a la vista, sus pies en calcetines moviéndose sigilosamente sobre el frío piso de madera. Vio su sombra pasar por la ventana, tapiada de la cocina. Luego escuchó sus garras hacer un suave rasguido contra la pared trasera. Estaba probando cada centímetro, buscando una debilidad. El final llegó con una explosión de violencia más rápida de lo que Mateo podría haber imaginado. Con un rugido gutural que pareció sacudir los cimientos mismos de la cabaña, el jaguar no atacó la puerta ni las paredes. Lanzó su inmenso cuerpo directamente contra la ventana principal. El viejo vidrio estalló hacia adentro en una lluvia de brillantes esquirlas. El marco de madera se astilló y se rompió, incapaz de soportar los 90 kilos de furia concentrada. Antes de que Mateo pudiera siquiera levantar su escopeta, el fantasma estaba dentro de su casa. La pequeña cabaña se sumió en el caos. Chico, con una valentía que desafiaba su pequeño tamaño, no lo dudó. Se lanzó sobre el jaguar, un kamikaze de pelo y dientes, mordiendo las patas y la garganta del felino gigante. Un intento desesperado por darle a su amo unos preciosos segundos. Mateo, trastabillando hacia atrás, finalmente levantó la escopeta. Pero era imposible. Los dos animales eran un torbellino de movimiento que se revolcaba y giraba. Una mancha borrosa de pelaje dorado y negro y de óxido y lodo. No podía conseguir un tiro limpio sin herir a Chico. El aire se llenó del sonido de profundos rugidos guturales y chillidos agudos de dolor, el estrépito de muebles volcados, el raspar de garras en la madera. El jaguar era una fuerza de la naturaleza. Con un solo zarpazo de una pata del tamaño de una mano humana, mandó a Chico a volar por la habitación, donde se estrelló contra la chimenea de piedra con un golpe seco y nauseabundo. El perro cayó al suelo, gimiendo, su pata doblada en un ángulo antinatural. El jaguar dirigió su atención a Mateo. Sus belfos estaban retirados en un gruñido, revelando enormes caninos amarillentos. Sus ojos amarillos ardían con un fuego frío y depredador. Contrajo sus poderosos cuartos traseros, preparándose para un salto final y letal. En esa fracción de segundo, mientras la muerte lo miraba a la cara, Mateo vio un destello de movimiento. Chico, arrastrando su cuerpo roto por el suelo, reunió su última onza de fuerza. Se abalanzó hacia adelante y hundió sus dientes profundamente en la pata trasera del jaguar, aferrándose con lo último de la lealtad de su vida. El jaguar rugió de dolor y sorpresa, girando para atacar al pequeño perro prendido de su pata. Ese único y abnegado acto de desafío fue la única oportunidad que Mateo tendría. No apuntó, no pensó, levantó el cañón de la escopeta y disparó. La detonación fue ensordecedora en el espacio cerrado. El culatazo lo hizo tambalearse hacia atrás. El jaguar se estremeció violentamente cuando los perdigones le desgarraron el hombro y el cuello. No fue un golpe mortal, pero fue uno doloroso e impactante. La gran fiera trastabilló, su rugido convirtiéndose en una tos ahogada. Miró a Mateo, luego al perro todavía aferrado a su pata y luego a la ventana destrozada. La pelea, la resistencia inesperada, le había costado demasiado. Con un último gruñido, se sacudió a Chico de encima, saltó con sorprendente agilidad de vuelta por la ventana rota y se desvaneció en la noche. El silencio cayó sobre la cabaña. Un silencio más profundo y terrible que cualquiera anterior. Estaba denso con el olor a pólvora, a almizcle de fiera y a sangre. El único sonido era la propia respiración jadeante de Mateo. Cada inhalación, un espasmo doloroso y tembloroso. La adrenalina se desvaneció, dejándolo débil y tembloroso, su cuerpo bañado en un sudor frío. Su casa era un desastre. La mesa estaba volcada. Su silla hecha pedazos y fragmentos de vidrio ensuciaban el suelo como diamantes crueles, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña figura inmóvil cerca de la chimenea. Chico, susurró,
su voz un graznido roto. Se arrodilló junto a su amigo. El pecho del perro subía y bajaba con respiraciones cortas y rápidas. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos por el dolor, pero estaban enfocados en Mateo. Mateo le puso suavemente una mano en la cabeza, acariciando el pelaje apelmazado. «Lo lograste, muchacho», dijo Mateo con la voz ahogada, las lágrimas finalmente brotando y corriendo por sus mejillas curtidas. «Me salvaste, perro terco». Chico logró un débil movimiento de cola contra las tablas del piso, un último y fugaz mensaje. Dejó escapar un suave suspiro, una delicada exhalación de aliento, y luego sus ojos perdieron el foco. El ritmo lento y constante de su respiración simplemente se detuvo. El sol que salió esa mañana fue un testigo despiadado. Iluminó la destrucción dentro de la cabaña y el profundo vacío que ahora la llenaba. Mateo se sentó en su porche, con la escopeta apoyada en la baranda, la mirada perdida en la línea de la selva. No había dormido. Había pasado las horas restantes de la noche sentado junto al cuerpo de Chico, en una vigilia silenciosa y desgarradora. Encontró fácilmente el rastro de sangre. Grandes manchas oscuras que llevaban desde su ventana de regreso hacia la densa selva. El jaguar estaba herido, tal vez de muerte. No volvería. Había ganado la batalla por su hogar. Pero la victoria sabía a cenizas en su boca. Había sobrevivido, pero a un costo que se sentía insoportable. Más tarde ese día, con los músculos adoloridos y un corazón aún más pesado, llevó el pequeño cuerpo de Chico envuelto en una manta hasta la orilla del río. Lo enterró bajo la sombra de una gran caoba, el lugar donde a Chico le encantaba echarse en las tardes calurosas, viendo correr el agua. No usó una pala. Cavó con sus manos desnudas y nudosas, necesitando sentir la tierra, conectar con la cruda finalidad del acto. No hizo una cruz. Colocó una única y lisa piedra blanca de río sobre el montículo de tierra fresca, un monumento silencioso y estoico para un amigo silencioso y estoico. Se quedó allí por un largo rato, observando el río, su único compañero restante. La selva al otro lado del agua era igual de hermosa, igual de verde, igual de viva que 2 días antes. Pero para Mateo había cambiado para siempre. Ya no era solo un lugar de paz y soledad. Era un lugar de poder, de leyes brutales e implacables. Se había enfrentado al fantasma del río, al verdadero corazón de la selva, y se le había recordado su propio y frágil lugar dentro de ella. No hay villanos en la naturaleza, pensó, solo hambre y vida y la terrible y hermosa lucha por un día más. Su supervivencia había sido comprada con una moneda de amor y lealtad que nunca podría pagar. Y supo, mientras se daba la vuelta para regresar a su ahora silenciosa y vacía cabaña, que cargaría con el peso de esa deuda por el resto de sus días.